los países nórdicos, en Japón, allá todo el mundo es estándar. Yo allá sería una persona promedio y de pronto hasta por debajo del promedio. Pero en Colombia, que estamos totalmente locos, la gente me quiere ver a mí como una persona que está por encima y no lo soy. Simplemente soy una persona, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen esposo que cree que puede cambiar. Pero solo les voy a dejar una cifra ya para concluir. Porque lo he evaluado mucho en los últimos 24 meses. ¿Qué hubiera pasado si yo no me hubiera atrevido a enviar una propuesta osada al director nacional y proponerle un modelo? Primero, no tendríamos la fiscalía moderna que tenemos hoy en día. Si yo no me hubiera involucrado, porque yo fui a una escena en donde lloré esos libros, y los he llorado 25 años, y lloré en las grabaciones, y lloré en este libro. Estoy seguro que contándole con la emoción de estar en el auditorio frente a todos ustedes, donde podremos intercambiar, interactuar, charlar, echar chistes, aseguro que va a ser fantástica la conferencia. Desde ese punto de vista, si yo no hubiera llorado ese día, en ese caso de San Andrés Blandón Toro, no hubiéramos tenido la fiscalía moderna que tenemos hoy. Y seguramente 1.200 niños hubieran muerto, porque yo era un hombre insensible. 1.200 niños, porque la tasa de mortalidad que estaba produciendo iba a llegar a los 1.200 en los siguientes 25 años. Es decir, que nuestra concepción cambia la vida de los bebés. Y hoy, con Daniel, tenemos ese propósito. Vamos a hacer ese congreso que sea una bomba para todos, abrirle el corazón a todo el mundo, decirle, no necesitamos ser superdotados, solo necesitamos ser conscientes del respeto por los demás y de trabajar por construir un país mejor. Algo en lo cual la cultura paisa se ha destacado por encima del país. Por eso Antioquia y Medellín son lo que son, porque su pueblo es un pueblo que ama la vida, que ama trabajar, que ama luchar. Tienen absolutamente todo para ser el ejemplo del país. Por eso ir a Medellín para mí es algo bellísimo. Dar una conferencia en Cali, sí, chévere. En Bogotá no me emociona mucho, no me gusta mucho la cultura bogotana, pero darla en Medellín, donde la gente es increíble, es para mí un honor. Así como ha sido para mí un honor poder darles estos 5 minuticos. Atrévanse a soñar, atrévanse a cuestionar y atrévanse a proponer, porque con eso están cambiando la vida de millones de personas. Y con ustedes, y con Daniel, y con las personas que están detrás en el equipo de la producción del libro, les aseguro que vamos a ser una masa de personas dispuestas a cambiar el mundo para el bien de todos. Esa es la promesa. Porque yo no estoy pensando en mí, estoy pensando en seguir cambiando vidas. Y creo que ustedes, después de esta pequeña charla, van a hacerlo también. Muchas gracias por el espacio, Daniel. Muchas gracias. Y los que quieran, vamos a darles 2 preguntitas antes de volar, amigos. De una, muchas gracias. No sé si de pronto acá los muchachos tengan alguna pregunta. Lo que pasa es que están en shock, los cogimos en shock. Yo empecé a disimular que estaba medio enfermo mientras organizaba el computador y lo único que vieron fue que volví a ponerlo en línea y ya estabas vos. Entonces los cogimos aquí desapercibidos. Pero yo sí quiero de pronto preguntarte algo. De pronto una preguntita. ¿Vos cómo crees que influyó la criminalística y la criminología con el caso que vos lideraste al día de hoy? ¿Qué ha cambiado? En esencia, hemos manejado unos convencionalismos que no fueron evolucionados en Colombia, que han sido importados de escuelas de criminalística y de textos que han sido escritos en México, las teorías de Edmund Lockhart, Juan Bucetich. Es decir, hay unos tratadistas que desde hace más de 120 años vienen construyendo teorías. Hablamos de la teoría de la causa y efecto. Hablamos, por ejemplo, del principio de transferencia de Edmund Lockhart. Es decir, hay muchas teorías, pero esas teorías debían irse acoplando realmente con un proceso de modernización para ir creciendo y generando nuevos conceptos con los desarrollos tecnológicos, pero realmente nos quedamos cortos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una dactiloscopia que estuvo manejando los principios de la dactiloscopia de los últimos 70 años, desde 1930 a 1940, y así lo estábamos manejando hasta la década hasta el entrado del siglo XXI. En el siglo XXI y con estas propuestas, los avances
internacionales también se trajeron. Entonces trajeron la tecnología para digitalizar nuestras huellas dactilares, nuestra registraduría y por ende también para la fiscalía. Es decir, que nosotros dimos un empuje para decirle, hey, como estamos trabajando por el costumbrismo y los métodos básicos sí son eficientes, pero no son suficientes. Lo que hizo esto fue impulsar, por ejemplo, los análisis integrales de evidencias que yo hice con las evidencias que manejamos, por ejemplo, en Génova, Quindío, los casos de Buga y el caso de Palmira. Estamos hablando de cerca de 7, 8 casos que yo manejé. El tema de la camiseta rota, el tema del calzado, el tema de las gafas. En 25 años nadie en Colombia se ha atrevido a hacerlos. Y eso me entristece, porque fue una propuesta para que la institución dijera, necesitábamos crear el centro de análisis integral de evidencias. Lo propuse en el año 2000. Y Bogotá dijo, no, nosotros ya lo estamos desarrollando, y me sacaron de un lado. Y la pregunta es que han pasado 25 años y en la Fiscalía de Colombia no existen analistas de evidencias, analistas integrales de evidencias. Y el análisis integral de evidencias te obliga a ti, por ejemplo, a decir, vamos a hablar de una llanta que dejó una huella sobre el barro en una escena. Para yo poder hablar de la llanta no tengo que tener el conocimiento de la llanta ni del vehículo, pero debo tener el concepto de que hay un fabricante, de que hay un usuario y de que hay unos rasgos individualizantes. Pues el fabricante diseña una llanta, digamos un Ring 15 125-60 para Ring 15. Estas son especificaciones que tienen que ver para el uso, para si es una camioneta o un automóvil. Hay un fabricante que diseña una llanta con unas especificaciones de resistencias a la velocidad, al peso que debe manejar, al diseño del vehículo como tal, y salen al mercado de esa manera. Pero tú le puedes poner a un automóvil una llanta de camioneta, que no te funcione es otra cosa. Que la llanta no te va a traccionar, que la llanta no va a rodar porque no cabe, porque es muy grande y la puedes poner. Pero, porque así hay camionetas con rines 15 y hay automóviles con rines 15. Hay camionetas con rines 20 y automóviles con rines 20. Entonces, una cosa es la concepción del fabricante y otra cosa es la concepción del que compra la llanta, que específicamente, si compró la llanta correcta, compró la especificada, digamos, una llanta 175-60 para Ring 13. Si se la pones al carro, está dentro de las especificaciones de peso. Si la pones más ancha, empieza a gastarte de más los terminales. Si la pones muy pesada, la llanta va a consumir más combustible para el vehículo. Entonces, ya tenemos las características del fabricante, lo diseña para un mercado. Tenemos las características del comprador, pero cuando tú estás rodando en la calle, vas a encontrar piedras, vas a encontrar andenes, vas a encontrar un pedazo de lámina que se le cayó a algún carro. Cuando la pisas o pisas un metal caliente, va a dejar una huella. Eso se llaman los rasgos individualizantes. Esos rasgos individualizantes son únicos e intransferibles. Yo manejo una teoría. Por ejemplo, yo les digo, digamos que Daniel, pongamos a Daniel de ejemplo. Daniel viajó a la ciudad de Popayán y se estuvo 3 días en Popayán. Vamos a hablar de estadística. Y todo eso tenemos que tenerlo en cuenta al hacer los análisis. Daniel estuvo en Popayán y desaparecieron 2 niños cuando él estuvo en Popayán. Desaparece el nombre, yo digo, Popayán tiene 400.000 habitantes, digo, muéstreme, uy, pero este tipo llegó de Medellín y estuvo en Popayán. Es el sospechoso principal. Quienes busquen el amarillismo y buscar el resultado para beneficiar al jefe, van a vincularlo, ¿no? ¿Cuál sería el mecanismo de defensa para que Daniel diga, yo por qué voy a ser el responsable? Perdón, yo estuve en Popayán 3 días cuando desaparecieron los niños, pero en Popayán hay 400.000 personas más. ¿Por qué voy a ser yo? O sea, que es una simple casualidad que yo estuviera en una ciudad como estás en Medellín en este momento. ¿Cuántos accidentes de tránsito han ocurrido? 30, 40, 50, y tú estás en Medellín y no eres el responsable. Pero resulta que Daniel a los 8 días viajó a Pereira. Y en Pereira ocurrió un delito sui generis. Desaparecieron 2 niños más. Entonces yo lo vinculo y le digo, venga Daniel, usted estuvo en Popayán hace 8 días cuando desaparece un niño, pero ahora está en Pereira. Dice, pues una simple coincidencia. El hecho de que yo haya estado en Popayán hace 8 días y ahora esté en Pereira, pues, ¿cuántos habitantes tiene Pereira? ¿600, 700, 1 millón? No sé. Pues una simple casualidad. Pero resulta que usted se vino para Cali y en Cali desaparecieron 2 niños más bajo las mismas circunstancias.
Daniel también estaba allí. Entonces, si yo le digo, primero es una casualidad, el segundo es una coincidencia, pero cuando ya coincide el 3, estamos hablando de probabilidad. Pero cuando ya coincide el 4, estamos hablando de alta probabilidad. Pero cuando una persona coincide en 160 pueblos donde desaparecen 160 niños, preciso con las pruebas de que estuvo en ese pueblo, con eso estamos excluyendo el resto de la población. Eso quiere decir que cuando nosotros vamos a investigar quién produce la llanta, quién compra la llanta y quién usa la llanta, esas huellas que se van marcando por el antenazo, por la piedra, por las diferentes marcas, por la puntilla caliente que quedó marcada allí en el canto de la llanta. Cada una de las características va llegando y el hecho de que coincida con otra llanta es una casualidad, pero dos marcas coincidentes son coincidencia y tres marcas estamos hablando de probabilidad. Pero 50 marcas coincidentes hace que sea única e irrepetible y que otra de manera imposible pueda coincidir. Esas fueron las teorías que manejamos. Empezamos a pensar de esa manera, así, tengo A y lo cotejo con B y me dio un resultado. Cuando empezamos a cambiar el esquema y dijimos, hablemos de la probabilidad, algunos fiscales y algunos defensores me han dicho, ¿usted es experto en estadística? No necesito ser experto en estadística, solo necesito analizar los elementos que tengo en mano. Esa es la base, es cuestionar absolutamente todo y buscar el conocimiento que hace 25 años no teníamos porque no existía el internet, ahora lo tenemos todo. Es decir, ahora tenemos toda la posibilidad de buscar todas las teorías. El hecho es que tenemos que tomar las teorías y los conceptos que están escritos, que han ido evolucionando con los años y tomarlo como una matriz. Pero no quiere decir que sea la verdad absoluta y que tengamos que decir que de ahí no se puede salir. Porque es que el conocimiento realmente es el recibir un conocimiento que otros estaban recibiendo en la clase, procesarlo y producir un nuevo concepto. Es así como avanza el conocimiento, es así como impulsamos la ciencia, impulsamos el conocimiento. No pudimos llegar a la Luna ni vamos a llegar a Marte si nadie hubiera utilizado este tipo de pensamientos, tomar lo que otro pensó, reevaluarlo, ponerle otra idea y producir nuevas ideas. Esa es la idea como la escolástica nos tiene que llevar al desarrollo de la intelectualidad, al desarrollo de las ideas. Es así como nosotros construimos el futuro. Carlos, en conversaciones me has hablado mucho de la simplicidad con relación a la investigación. Para estos muchachos, ¿qué tan importante puede ser esa mirada desde la simplicidad para ampliar el panorama? La simplicidad te abre el camino para que cualquier persona básicamente vea las cosas como son. Lo que yo te comentaba ayer, el modelo que utilizamos, pensamos, bueno, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cómo fue que articulamos revisar procesos, traer los procesos y no, vamos a revisar libros? Lo que hizo Richard, revisar los libros radicadores para decir, busque solo la palabra niño muerto en el monte. Y Richard se demoró 7 meses recorriendo el departamento del Valle. Cuando ya la cifra iba en 14, llegó a 16, iba a 20, 24, nos dimos cuenta de que había un patrón. Uno encuentra el patrón y uno dice, ¿y eso dónde está escrito? ¿Y quién les enseñó? El sentido común. Si la información existe, tiene que estar en libros radicadores. Y cuando existen libros radicadores por el hallazgo de niños, entonces quiere decir que ese niño está faltando en el seno de la familia. Y si está en el seno de la familia, quiere decir que es muy posible que exista una denuncia. Pero por los problemas de la violencia en el país, la gente no denunciaba. Se me perdió el niño y tengo la esperanza. El caso lo van a ver cuando yo les cuente la historia del portero de la casa Zavala, donde estaba la fiscalía, donde sigue la fiscalía, que se me acerca y me dice, venga, Carlitos, yo le quiero hacer una pregunta. Es que a mí se me perdió un niño. No, primero me pregunta, me dice, ¿usted qué hace en el laboratorio? Yo manejo el grupo de identificación especializada. Nosotros lo que hacemos es, cuando usted nos ve que salimos con palas y volvemos a los 4 días, es porque nos fuimos a hacer exhumaciones al monte, a buscar cuerpos que por labores de investigación nos dicen, aquí está enterrada una víctima tal. Nosotros vamos, utilizamos esa información, no para coger al que dio la información, sino para derechos humanos. Eso que lo maneja el investigador fiscal. Nosotros hablamos de identificación especializada. Vamos, exhumamos el cuerpo, recuperamos el cuerpo, lo traemos, lo analizamos y después cotejamos la información que obtenemos de esa cuarteta básica que estamos viendo, del análisis, establecimiento de sexo, edad, raza, lateralidad, las patologías, los factores, las patologías congénitas, las patologías adquiridas, las lesiones, los traumatismos premorte,
de todo el análisis que nos da el análisis de los restos óseos y lo comparamos con el historial de personas desaparecidas. En ese momento dijimos, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar en NNs y desaparecidos. Cuando hablamos con Cali nos dice, tienen un cerro de 2 metros de denuncias de desapariciones en carpetas. Yo digo, ¿y esto por qué no lo han organizado? Clasifíquenlo por lo menos por año. No, ahí están, y cuando uno necesitaba buscando, porque aquí hay una planilla hecha en máquina de escribir. Entonces yo decidí que no podíamos seguir identificando los cadáveres buscando miles de formas. Y tenía un computador que nos dio Naciones Unidas para el laboratorio de UBA. E hizo una tabla con toda la información posible de NNs. Y cuando la tabla ya llevaba 20 personas, dije, hay que hacerla de desaparecidos. Entonces Richard comenzó a buscar los NNs y después comenzó a buscar en paralelo los desaparecidos. Increíble. Nuestra tabla de desaparecidos, ahí en esa tabla desactualizada, pasó de 100. Pero los desaparecidos superaban los 200. Un secreto, por ejemplo. En Tuluá se encontraron 11 niños, pero fueron más de 25. ¿Y por qué no se encontraron los demás? Porque la lógica de qué está ocurriendo aquí no es que Tuluá ha vinculado a 11 personas. Yo les digo lo siguiente, desaparece un niño, todas las autoridades reaccionan a buscarlo, la policía hace operativos, hay que buscarlo en los colegios, en los hospitales, en todas partes, todo el mundo desesperado, pero a los 3 o 4 días el tema bajó el fragor y solamente está la familia angustiada buscando ese niño por todas partes. Y la policía coge a todo el mundo en la calle y se lo lleva detenido, a ver cuál fue el que se llevó el niño, sin darse cuenta que el asesino puede estar todavía en la escena, pero ¿cuál es la escena si no sabemos dónde está? 4 meses después, lo queman en el Cañaduzal y lo están cortando, están apilando, entran en 30, 40 metros los corderos, ¡hey, capataz, mire esto! Encuentran el primer niño, dan la alerta, y en ese momento la policía sale a capturar a todo el mundo. La lógica es, mi simplicidad dice, ¿a quién vas a capturar, señor policía? Si este cuerpo lleva más de 4 meses aquí. No está parado en la esquina, el asesino hace años se fue. Póngale lógica y coherencia. Busque en la geografía, usted se va a dar cuenta que en Buga hubo 2 eventos, los niños desaparecen en septiembre del 94 y en septiembre del 96. Años pares. Y aparece justamente el 27 de enero del 95 y el 27 de enero del 97. ¿Por qué coinciden las fechas? Porque esos cañaduzales son cíclicos y existe la programación para la siembra y para el corte exacto. Es un cronograma perfecto porque la industria cañera no puede darse el lujo de decir, váyanse ustedes 40 de cañaduzal aquí a 10 kilómetros. Y dentro de 5 días, no, ellos trabajan 3 días y tienen que terminar como sea y luego todo es perfectamente sincronizado. Parece una ensambladora de carne. Los corteros trabajan, pero incluso nos dimos cuenta en ese momento. Entonces, los policías salen a capturar personas. Nelson Bonilla Garzón fue vinculado por la muerte del niño de los Tintos, que fue el niño que murió en el año 94, y lo condenan a 54 años de cárcel, simplemente porque pagaron recompensas y alguien dijo, mire, es que a ese señor lo vieron conversando con el niño y él venía con un tipo en una moto y lo subieron en la moto. Porque en las escenas donde aparecen los niños no hay evidencia de la presencia de una moto? Si los análisis de San Juanito, en el caso de Cristian Andrés Blandón, nos demuestran que los traía a pie, porque la persona tenía que venir por una avenida, pasar una autopista donde hay un separador, pero el retorno estaba a más de 1 kilómetro. Quiere decir que lo pasó a pie, porque esa era la ruta del niño. Cada análisis tienes que mirarlo por la simplicidad más objetiva. Si yo empiezo a trabajar sobre supuestos, la evidencia que está en la escena me va dando todas las respuestas. Y miren este análisis. Si yo tengo la camiseta, primero, en el caso de Cristian Andrés hablamos de las 17 incisiones entre el quinto y sexto espacio interpostal. Yo digo, lo destrozó, pero van directo al corazón. Cuando analizo la camiseta en el laboratorio, 3 horas después, encuentro los 7 cortes que forman el anzuelo. Resulta que compremos una camiseta, esa la compra Yolandita, el que da la plata para la camiseta de Luis Fernando Rivera, que está pensionado en el grafólogo, Carlito, no hagamos así, y me traen navajas, cuchillas, tijeras, una cantidad de elementos, tengo 4 o 5 elementos, y hacemos pruebas, y
confortó en esa camiseta para producir los anzuelos fue el cuchillo. Es decir, porque el ángulo que se produce cuando el cuchillo va a salir de esta manera, estira la tela y hace que gire el corte. La estira y gira el corte. Prueba y reacción. Método inductivo deductivo. Hago las pruebas y establezco cuál fue el mecanismo y cuál fue el instrumento empleado. Navajas suizas no fueron, tijeras no fueron, cortadores de papel no fueron. Es decir, utilizamos otros elementos. Prueba y método inductivo deductivo. Simplicidad. Cuando decimos, ¿por qué corta la camiseta en la parte frontal? Pónganle más simplicidad. ¿Por qué corta la camiseta? Si yo una camisa me la quiero quitar, la desabotono, sale. Si tengo una camiseta cerrada, saco por los brazos, sale por encima. ¿Pero por qué la corta? Porque está amarrada, porque las manos están atadas. Pero la está cortando por delante es porque el cadáver está amarrado atrás. Es porque el niño está maniatado atrás. Quiere decir que este tipo, el niño estando de pie, le corta, miren el ejercicio, lo mete al cañaduzal. Cuando el niño se asusta, le dice, tranquilo papito, y lo está metiendo, pero todavía pasan carros y el niño trata de resistir. En el momento en que ya ve que nadie lo está viendo, que los carros están pasando a 8 o 10 metros, alguien lo podría ver, pero nadie lo ve como inusual. No, venga, se le acerca, lo coge a la fuerza y lo empuja al cañaduzal. De ahí en adelante lo tiene controlado por medio del cuello. Cuando ya lo saca de la vista, es decir, lo mete 5 o 6 metros más, lo tira al piso. El tipo mide 1,65 m, el niño mide 1,30 m. Es decir, lo supera por 30, 40 centímetros. Y el volumen del cuerpo domina a ese niño de 10 años. ¿Cuál sería el mecanismo lógico para controlarlo? Si él sabe que lo va a matar, de todas maneras tiene que tenerlo vivo y para que no se le escape, porque eso quiere decir que no hay una segunda persona, es una persona sola. Lo que hace es lo tira al piso, boca abajo, le pone la rodilla en la espalda y en ese momento saca la cuerda y lo amarra. Es decir, que siempre los tiró boca abajo. El niño boca abajo no puede moverse. En ese momento le coge las manos y lo amarra. Para el niño, ya seguramente lo ha cortado, lo ha herido, y eso lo evidenciamos porque los pantalones presentaban hemorragias verticales, bajando, pero las camisetas no tenían hemorragias. Es decir, que el niño puso resistencia en algún momento y lo convierte en el método perfecto para controlar. Cuando ya lo tiene así, lo tiene amarrado, ya demostró lo que va a hacer, ya le quita la camiseta. De ahí en adelante el niño está perdido, porque el niño no tiene cómo correr con este personaje, comienzan las lesiones. Entonces, analizar las evidencias, las marcas de sangre, cómo manan del cuerpo hacia el pantalón, no es un sangrado muy fuerte, pero es un sangrado que lo va debilitando. Si tiene 3 o 4 lesiones similares, lo va a ir debilitando y en 2 o 3 horas el niño puede entrar en inconsciencia, es decir, el niño está consciente. Y lo que hace es, le quita la ropa, es decir, lo está desnudando, pero primero lo amarra para quitarle la camiseta. Ya estando amarrado, el pantalón se lo quita porque nunca cortó un pantalón. Entonces se nos convierte en el parámetro que tenemos que empezar a buscar en todas las escenas. Y eso implicó que Richard tenía que buscar esos expedientes y yo iba a ir a buscar a las personas que hicieron las diligencias para decirle, venga, cuénteme. No, es que yo casi no me acuerdo, eso fue hace 4 años. Venga, pero cuénteme qué encontró. Y fue así como empezamos a encontrar los patrones de comportamiento para decir que se movía a lo largo de la carretera panamericana. Darle la mayor simplicidad y objetividad, sin pegarme de la dactiloscopia, de la química, de la balística, sino solo la observación. Y esa observación me va dando tantos elementos que yo lo que tengo que hacer es tratar de interconectarlos. Básicamente es la mayor simplicidad. Y dicen, es que es demasiado complejo. No, es tan simple que la gente, por la postura de confort y por el afán de llegar rápido a la URI, porque es que a las 7 de la noche ya me voy porque tengo una cita, porque voy para cine, la gente no se sacrifica. Lo único que queríamos hacer realmente era descubrir qué era lo que estaba pasando. Y al descubrir lo que estaba pasando, empezamos a revisar otros casos y revisamos registros, como tiene que ser toda investigación. Es decir, lo único que necesitamos era el compromiso de decir, esto lo tenemos que parar porque mientras no lo paremos, va a seguir suelto y cada día que pase nos va a matar. La simplicidad. Si yo no hago nada, hasta mi hijo puede caer, pero yo no lo hago por mí.
Lo hago porque no es correcto que una persona te quite la vida a otra, y menos cuando es un niño, es totalmente indigno. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la simplicidad. No hay complejidad de ningún tipo, simplemente es póngale ganas y observe. Trate de sacar elementos, busque más allá, en su cerebro busque respuestas, y si no las conoce, vaya y busque el libro. Y si no los conoce, tómese el tiempo de hacer una llamada telefónica, venga doctor, es que estoy en esto, usted me ayuda, es que tengo un caso así, así. Póngale la coherencia, no tienen que existir metodologías, no tiene que existir una orden de trabajo, no tiene que existir una directiva institucional ni unos viáticos. Carlos, ¿usted por qué gastó plata de su dinero? Su dinero, utilizó su carro, pagaba los hoteles y la comida para hacer esa investigación, porque si yo me pongo a esperar, tengo que decirle, señor doctor fiscal José Gerley, necesito que me dé una orden de policía judicial. ¿Para qué? Para desplazarme a Tuluá, que está a 23 kilómetros, para poder gestionar el desplazamiento, porque la institución exige que tiene que haber un desplazamiento, pero como está a 23 kilómetros no me pagan viáticos. Yo, ¿para qué me voy a poner a pendejear? A buscar formalizar, si lo único que tengo que hacer es, chao jefe, nos vemos ahorita, prenda el carro y váyase. Entonces me iba, y cuando ya estaba de regreso, 2 horas después dicen, ve, no ibas a ir a tu lado, vas a hacer la comisión. No, ya regresé, ya hice lo que tenía que hacer. Es decir, de ser práctico, no enredarme con pendejadas. A mí me entristece mucho que en la fiscalía todo hoy en día es formalismo, formalismo, formalismo. Si vas a salir del edificio a fumar un cigarrillo 5 minutos, prácticamente tienes que informar. Digo, es que yo no soy policía, yo no soy entidad castrense, yo tengo el derecho y me gané el derecho de poder salir a fumar un cigarrillo sin ningún problema. Entonces hay personas a las que les duele, yo les digo, pues esa es la forma correcta, de la forma correcta de ser. Es decir, primero seamos personas, segundo seamos propositivos, y tercero, cuestionemos qué más podemos aportar. Es una base para hacer grandes cosas. Y no estoy hablando solamente de la investigación judicial, estoy hablando de todo proyecto en la vida, veámoslo de la manera más simple y simplemente comencemos a hacer. Esa es la idea. Carlos, hay espacio para otra preguntita que quiero hacerte para que ellos analicen lo último. Claro que sí. Ayer estábamos hablando de uno de los objetivos de la conferencia, era tocar corazones, ser humanos en relación a la búsqueda de la justicia, la verdad, la paz y la reparación. Total. ¿Por qué? Bien, básicamente yo hace un año aproximadamente, cuando se lanzó el documental que salió el 20 de octubre, Garavito murió el 12 de octubre y decidimos que era el momento de lanzarlo. Entonces, para evitarse temas de demandas y todas esas vainas, se lanzó el 20 de octubre. Obviamente yo pasé por las oficinas de mis compañeros contándoles el lanzamiento de este proyecto, que para mí es una realización, y un compañero de un área, un piso más arriba, que tiene su carácter y su forma de ser, me dice, Carlos, es que otras personas trabajamos en el caso Garavito y no nos tuvieron en cuenta para el documental. Yo le dije, venga, cuénteme usted qué hizo en el caso Garavito, porque es que es muy extraño. Si yo fui el líder, creador de la investigación, todos los que trabajaron ahí, yo los tengo que conocer. Yo estaba en Buga, que está a 67 kilómetros de Cali, no lo vi trabajando nunca. No, yo asistí a 3 diligencias de inspección judicial. Yo le dije, bien, ¿qué le tocó hacer? No, pues yo hice la fotografía, le dije, hablemos de una cosa. Yo iba a esas diligencias sin comisión y sin tener que hacerlo, porque había un asesino suelto, matando a los niños. Usted cumplió con su tarea, pero usted pensó en su confort, porque yo he asistido a diligencias de exhumación de casos de guerra, en donde después de llevar 3 horas boleando pala estoy mamado. Yo le digo a usted, hermano, danos una manito aquí a bolear pala un ratito, y si tenemos que bajar 2 metros, y usted dice, no, hermanito, yo vengo aquí a tomar fotografías y eso es lo que yo hago. Y le dicen al topógrafo o al ingeniero que está apoyándonos con el plano, hermano, ayúdanos con esto. Listo, yo te ayudo, pero pues como tengo que tomar medidas, pero venga, yo le ayudo. Pero este fotógrafo dice, no, yo vengo a esto. Es decir, no se sale de la postura de confort. Y cuando uno habla de decir, tenemos que ser eficientes porque afuera siguen víctimas, porque afuera el asesino que está libre te va a matar a otra persona mañana. Es un simple acto de conciencia y coherencia.
colega que te está cuestionando te dice, uno tiene que trabajar sin estrés, uno tiene que trabajar tranquilo, yo no tengo por qué estresarme.